Pero si esa es la muerte, bienvenida sea. Desde pequeños nos enseñaron a temerle a los monstruos. Los imaginamos con colmillos, garras y rostros aterradores. Pero con el paso de los años entendimos una verdad mucho más inquietante. Los monstruos no siempre tienen ese aspecto. A veces parecen personas comunes, pasan desapercibidos y viven entre nosotros. Colombia ha vivido muchos momentos difíciles a lo largo de esa historia, pero ese cambió la forma en que las autoridades investigaran este tipo de casos y dejó una huella que todavía permanece en la memoria de los colombianos. En esta narrativa conoceremos qué ocurrió, cómo se desarrolló la investigación, qué se sabe públicamente sobre el caso y cuál fue el impacto que dejó en el país. Ese es el caso de Luis Alfredo Garavito. Capítulo número 1. ¿Quién fue? Luis Alfredo Garavito fue un criminal colombiano cuyo caso se convirtió en uno de los más impactantes registrados en América Latina. Su nombre comenzó a hacerse conocido a finales de los años 90, cuando diferentes investigaciones empezaron a relacionar una serie de desapariciones de menores ocurridos en diferentes departamentos del país colombiano. Durante años, muchas familias denunciaban la desaparición de sus hijos. Al principio, las autoridades no encontraron relación entre los casos, pero con el paso del tiempo empezaron a identificar patrones que indicaban que podían estar conectados. Luis Alfredo Garavito utilizaba una técnica con menores de edad en varios pueblos de Colombia, por ejemplo en Génova, en el pueblo de Génova, ¿sí? Él nació allí, creció allí y allí fue donde más mató, ¿okay? Entonces él se relata que en el pueblo, solamente en ese pueblo, mató a más de 55 niños. ¿Y cuál era la técnica? Primero, los niños, ustedes saben, en Colombia es muy común que los niños salgan a jugar entre ellos y todo eso. Bueno, los cogía ahí en ese lugar, se los llevaba a un lugar apartado con una excusa de, no sé, ven que te voy a regalar algo o te voy a dar un dulce o esto. Y se los llevaba a un lugar alejado, o sea, a un bosque, a una montaña o así, ¿saben? Y ahí primero los violaba, ¿sí? Después los torturaba y después de torturarlos los mataba y los dejaba ahí, ¿saben? Y ya él se iba. Las investigaciones, o sea, ese patrón siempre se repetía. Entonces ya como que la policía comenzó a ver que era como alguien o tal vez una entidad quienes estaban haciendo esos asesinatos. Y recuerden que, o sea, en esa época se podía decir muchas cosas, porque en esa época todavía estaba el estallido de Pablo Escobar, estaban los cárteles, las bandas en Medellín, en Bogotá, en todo Colombia. O sea, Colombia en ese momento era muy peligroso. Entonces, o sea, se podía especular muchas cosas, pero las investigaciones fueron dando de que había un patrón que siempre se repetía, de que eran niños, todos eran niños y todos antes de morir eran violados, ¿sí? Todos antes de morir y de que los mataran, e incluso antes de la tortura todos eran violados, o sea, todos eran niños y todos eran violados, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue como el capítulo 1, ese fue el inicio. Capítulo número 2, infancia y juventud. Sobre su infancia existen distintos testimonios y documentos públicos. Se sabe que nació en Colombia en 1957 y que creció en un entorno familiar con dificultades. Algunos relatos hablan de violencia dentro del hogar y problemas durante su niñez. Sin embargo, los especialistas recuerdan que una infancia difícil jamás explica ni justifica que una persona llegue a cometer delitos. Millones de personas viven situaciones similares y nunca hacen daño a los demás. Durante su juventud realizó diferentes trabajos y llevó una vida que para muchas personas que lo conocían parecía completamente normal. Bueno, lo que decía al principio en la introducción, todo el mundo conoce a muchas personas, ¿saben? Y entre ellos incluso nosotros podemos conocer a un monstruo como él. O sea, no como él, pero a un monstruo que haga ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque, o los hemos visto, incluso hemos hablado con él o nos hemos topado con ellos en las calles, pero no los hemos notado. ¿Por qué? Porque parecen
personas del común, incluso nosotros conociéndolos, o sea, incluso nosotros siendo amigos o vecinos o familiares, porque se han conocido casos en el mundo de que familiares matan a su propia familia. Entonces, capítulo número 3, ¿cómo comenzó la investigación? A medida que aumentaban las denuncias de desapariciones de menores, investigadores de la policía y de la fiscalía empezaron a comparar información de distintas regiones del país. Poco a poco encontraron similitudes en varios casos, lo que permitió construir una línea de investigación más amplia. Fue un proceso largo que requirió reunir testimonios, evidencias y reportes de diferentes departamentos hasta comprender que muchos de esos hechos podían estar relacionados con una persona. Bueno, lo que les decía también al principio, las investigaciones poco a poco avanzaron y se dieron cuenta de que cosas, o sea, del factor común, se dieron cuenta del factor común. ¿Cuál era el factor común? Que todos eran niños. Ese era el primer factor común. O sea, todas las desapariciones, todos los asesinatos eran menores de edad, eran niños o niñas, ¿saben? Y que todos eran violados, porque matados pues eran casi todos, ¿cierto? Pero que todos eran niños y que todos eran violados antes de que los mataran. Entonces las investigaciones que fueron en varios departamentos, que como digo, se reunieron testimonios, evidencias y reportes de diferentes departamentos y de diferentes personas. Entonces, o sea, poco a poco las investigaciones fueron dando en conclusión de que esto era algo organizado y de que esto era, como les digo, una organización o una persona que estaba loquísima de la cabeza, que estaba haciendo esos asesinatos, esas violaciones, esas torturas y todo eso. Entonces, bueno, así comenzó la investigación y eso fue lo que se hizo público de las investigaciones. Capítulo número 4. Las víctimas y lo que determinó la investigación. Las investigaciones establecieron que la gran mayoría de las víctimas eran niños. Los investigadores encontraron patrones que ayudaron a comprender cómo actuaba el responsable y permitieron avanzar en el caso. Hasta el día de hoy no existe ninguna explicación única sobre por qué cometía estos delitos. Durante el proceso judicial participaron psicólogos y psiquiatras que analizaron su comportamiento, pero ninguna evaluación puede justificar lo ocurrido. Los especialistas coinciden en que comprender esos análisis sirve para entender la investigación y prevenir casos similares, nunca para justificar los hechos cometidos. Lo que les decía, nada, o sea, psicólogos, psiquiatras dieron con o sea, que no se podía justificar y que nada podía justificar lo que él había hecho, ni su comportamiento, ni problemas psiquiátricos, ni problemas psicológicos, ni nada por el estilo podía justificar las acciones que él había hecho. Pero estos análisis sirven para entender la investigación y prevenir casos similares, nunca, pero nunca para justificar los hechos cometidos. Capítulo número 5. La captura y el proceso judicial. Después de años de investigación y del trabajo de varias autoridades, de conjunto de diferentes autoridades, finalmente se logró identificar y capturar al responsable. A partir de este momento comenzó un extenso proceso judicial en el que se recopilaron pruebas, declaraciones y evidencias que permitieron reconstruir el caso y llevarlo ante la justicia. Luis Alfredo Garavito fue capturado en el año 1999. El 22 de abril de 1999 se dio con Luis Alfredo Garavito en el municipio de Villavicencio del departamento del Meta, cuando intentaba perpetrar un abuso sexual a un menor de edad. O sea que lo capturaron intentando abusar a un menor de edad. Y desde su captura en 1999 se abrió un proceso larguísimo de muchísimos años de la justicia y se recopilaron pruebas, testigos, el mismo niño contó. Capítulo número 6. El impacto del caso.
Ese caso marcó profundamente a Colombia, además del dolor causado a las familias afectadas, impulsó cambios en la manera en que las autoridades investigan las desapariciones de menores y fortaleció la importancia de actuar con rapidez ante ese tipo de denuncias. También generó una mayor conciencia sobre la protección de la infancia y la necesidad de que las comunidades y las instituciones trabajen juntas para prevenir situaciones similares. Desde ese momento en que se capturó a Garavito, no se creó porque ya estaba, pero se instaló, como más fuerte la policía de menores, de infancia y adolescencia. ¿Saben? Se fortaleció eso porque antes no era como tan, no le daban la importancia necesaria antes de este caso, ¿saben? Pero después de ese caso se fue fortaleciendo más y más. Incluso ahora se ve en los barrios de Colombia o de Medellín, se ve mucho la policía de infancia y adolescencia rondando por los parques, por las canchas. Entonces también contribuyó a eso de la policía y también contribuyó a que las instituciones y las comunidades trabajaran para una mejor infancia para los niños. Bueno, mi gente, ya 6 capítulos, 6 momentos de esta historia muy interesante. La verdad me gustó mucho investigar este caso porque es un caso que lo conocía pero que no sabía lo que era a fondo, ¿saben? Bueno, el caso de Luis Alfredo Garavito no solo marcó la historia de Colombia por la gravedad de los hechos, sino también por el profundo impacto que dejó en cientos de familias y en todo el país. Todo el país quedó afectado por eso y las familias de las víctimas y tal. Detrás de cada cifra había un niño, una familia y una historia que nunca debió terminar así. Recordar este caso no significa recordar al responsable, sino recordar a las víctimas y aprender de lo ocurrido para que las tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Si les interesa este tipo de narrativas y esto basados en hechos reales, pueden apoyar este video con un me gusta y suscribirte al canal. Aquí seguiremos hablando de historias reales, misterios e investigaciones desde un enfoque documental y con respeto por las víctimas. Gracias por acompañarme y comenta qué otra historia quieres ver en un video. Nos vemos en el próximo. Au.